Maestras, un espacio entre colegas para hablar sobre educación. Hoy vamos a entrar a un sitio delicioso, a un sitio que huele a maíz, a sopas recién cocidas, a carnes en salsas deliciosas, porque vamos a entrar a la cocina de Jennifer Rodríguez, una chef de mesitas del colegio que ha recuperado los ingredientes de la región del Tequendama. Y además nos va a enseñar cómo ha hecho un proceso de educación para su región y aquí la tenemos. Bienvenida, Jennifer. Gracias Marisol por esta invitación. Eh, Claramente a Julián que está aquí haciendo toda la parte de grabarnos y poder llevar esta conversación a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues a Conversaciones Maestras, pues porque este espacio es muy importante para mí y para todo el equipo de Mestizo Cocina de Origen. Muy bien. Jennifer, cuéntanos de primeras, ¿cuál es la cocina que tú haces, que tú fabricas? Bueno, nuestra cocina es una cocina creativa que se dedica al rescate del producto local y a la exaltación de las técnicas ancestrales campesinas. Así de sencillo. Pero eso se ve que esto es todo un oficio. Cuéntanos de qué se trata eso de recuperar lo ancestral campesino. Bueno, es un ejercicio que muchos cocineros jóvenes de Colombia hemos venido desarrollando ya hace varios años con el fin de generar una identidad gastronómica en nuestro país, además de hacer país por medio de la cocina y que nos seamos, pues, como nosotros mismos reconozcamos nuestra cultura y seamos reconocidos en el mundo por lo positivo que tienen estas tierras colombianas. Entonces, esto es como el ejercicio que muchos de nosotros hemos empezado a hacer, claramente haciendo el ejercicio pedagógico tanto con los cultivadores campesinos, con la gente que trabaja con nosotros y con nuestros comensales. ¿Tiene que ver con la recuperación de ingredientes locales? ¿Cómo es eso? Yo creo que, bueno, recuperación es una palabra muy grande. Siempre los productos locales han estado alrededor de nosotros. Eh, Más que recuperar es mostrar y exaltar la labor de estas personas y los ingredientes. Y hablamos desde que ellos mismos reconozcan la importancia de su comida, de su pan coger, de los ingredientes que tienen como algo propio y realmente valioso. Y de la misma forma, nosotros como cocineros ser ese conducto para que la gente que no está inmersa en el campo pueda reconocerlos de la misma forma y darles el valor que ellos merecen. Más claramente al trabajo del campesino, pero también al ingrediente. Cuéntanos la historia de algún ingrediente que tú sientas que es toda una sorpresa. Hay varios ingredientes que he podido descubrir en esta trayectoria de 12 años. Hablo mucho sobre el bore, he dado algunas conferencias sobre él y claramente como algunas recetas importantes que se desarrollan alrededor de ese producto. Es un producto que por cosas de la vida pude encontrar así por casualidad, porque iba al campo como en búsqueda de otras cosas y en la vereda antioqueñita de Mesitas del colegio, eh, uno de estos campesinos me lo ofrece con un vaso de tinto, de café, para acompañar y ahí es donde el Bore y yo tenemos nuestro primer encuentro. ¿Y cómo fue el encuentro? Bueno, pues esto fue como el producto que era, él me empezó a explicar que era un producto de pobre, que no había pan en ese momento y que era lo que se comía cuando no había dinero. Y a eso me refiero que muchos de estos productos tienen un estigma que son productos de pobre o productos que solo lo consumen los cerdos o las gallinas.
Entonces, cuando yo lo pruebo, yo digo, no, pues esto es una maravilla, ¿sí? Esto es algo que de verdad mucha gente tiene que conocer, es un producto sano, es un producto que no tiene esa gran demanda en el mercado y que definitivamente merece toda la pena, pues, que la gente pueda conocerlo. Y ahí es donde prácticamente él me enseña cuál es el mejor bore de su territorio, cómo lo preparan. Entonces empezamos ahí en una labor, él enseñándome a mí lo que sabía y yo tratando de decirle a él la importancia de lo que tenía. Lindo diálogo entre los dos saberes. Tú también me has contado que las personas que te has encontrado con gente o con señoras que saben cocinar ingredientes muy propios, por ejemplo, la arepa. ¿Cómo es la historia de la señora con la arepa? Me parece que es una historia tan bonita como la del Bori. Bueno, en todo el territorio colombiano hay arepas, de millones de arepas. Creo que hay un antropólogo que habla muy bien sobre este estudio de las arepas en Colombia. Pero pues yo hablo desde mi experiencia como colegiuna, que es, o sea, nací allí, y de reconocer que en la mañana siempre en mi casa mi mamá prefería llevarnos una arepa o un envuelto, y cuando conozco era que todos los días llegaba esta señora con las arepas que ella desarrollaba en su casa y las vendía todos los sábados envueltas en hoja de plátano, y para mí eran como las arepas más deliciosas que podía yo encontrar. Y llegar como a su receta y a su historia fue un trabajo grande, porque no es tan fácil que la gente empiece a decir los secretos de la cocina, ¿no? Creen que esto tiene muchas cosas alrededor. Y el encuentro fue muy lindo porque tuve que acercarme muchas veces, y esto no solamente pasó con ella, sino con muchas personas, para que nos contara un poquito de esto y esto lo pudiéramos plasmar en algún lugar, lo pudiéramos contar, la gente lo supiera, pues porque este es el legado de la cocina y hay que contarlo, ya no hay que reservarlo tanto. Entonces, todo lo que aprendí alrededor de eso, la técnica que usaba, cómo pelaba el maíz, cuánto tiempo. Uno a veces llegan las arepas de estas señoras a la casa de uno y uno no tiene ni idea que el proceso de esa arepa lleva 4 días de antelación. Y entonces ahí es donde uno empieza a darle valor a esa cadena de trabajo y a ese gran conocimiento de la cocina y de las técnicas que ellos tienen para el aprovechamiento de los productos que tienen a su alrededor. Entonces nos encontramos con el maíz y las arepas, con el Bori. ¿Con qué otros tipos de conocimientos o de aprendizajes has tenido que enfrentarte para llegar tú finalmente a ser la educadora que eres también? Eh, Primero, pues, a entender que un poco la dieta diaria de mi casa, mi padre es boyacense y mi madre es de Cundinamarca, ella es de ahí de Mesitas del colegio. Em, Mis padres, digamos que todo el tiempo comíamos balú, guatila. Mi padre al ser boyacense, mi mamá tuvo que aprender a hacer el cocido boyacense, pero nuestro cocido boyacense tiene cosas diferentes porque le pone un poco el toque de mi mamá, y esto me ayudó a entender que un poco lo que yo comía a diario, gracias a otras personas externas, era algo que no todo el mundo comía normalmente. Entonces creo que desde ahí empecé a tener un contacto con los productos como el balú o el chachafruto, la guatila, la malanga, el chonque. Son otros productos que nacen en las fincas o en los territorios de estas personas de la región, que los consumen ellos, pero que de vez en cuando lo compartían en el mercado campesino. Mi mamá lo reconocía y los echaba a la olla. Entonces eran como el acercamiento que tenía a ellos, pero yo creía que todo el mundo comía balú en todas partes de Colombia, ¿no? Es un poco a veces uno la ignorancia de creer que el territorio es tan pequeño y pues es gigante. Así que ahí es donde empezamos como esa conexión con el producto, y luego contar esa historia y luego comunicar todo el proceso culinario que hay detrás de cada uno de estos ingredientes. ¿Quiénes fueron tus educandos entonces? Ah, ¿quiénes me educaron a mí? ¿A eso te No, refieres? ¿a quiénes empezaste a educar también? Es decir, como es una doble vía, pues Bueno, sí, para mí quien me lleva a esto es mi padre, que conoce mucho el territorio y la región porque él
trabajaba en la empresa de energía y esto le permitía desplazarse por toda la ruralidad. Mis memorias de las cosas que hacía en el campo y desde luego la conexión con ellos me permitió recibir su conocimiento. Y luego, yo digo, como un ping pong, como que yo desde afuera veía otras cosas y se las contaba a ellos para que ellos le generaran ese valor a lo que tienen. Y luego ya empezábamos todo el proceso pedagógico con los cocineros en el restaurante, que permitía que ellos también evaluaran, les contaba la historia y pensaran cómo podíamos transformar este producto en cosas nuevas basándonos en ese conocimiento ancestral que nos estaba aportando en su momento esta persona o este campesino o este cultivador. ¿Cómo es la forma en que tú generas conocimiento para el campesino y cómo es la forma que tú generas conocimiento para tus cocineros o ya después para los clientes y después para la comunidad? Bueno, para el campesino es un trabajo de... Ellos tienen muy claro el tema de la paciencia, ¿sabes? Ellos tienen muy claro que todo tiene su tiempo. Entonces, de cierta forma, es decirles a ellos, estas cosas o estos productos tienen mucho valor, ustedes pueden generar un trabajo alrededor de esto, ¿no? Y ellos ahí ya empiezan a desarrollar prácticas que han venido haciendo durante toda su vida o han sido prácticas de sus papás, de sus abuelos, que las vuelven a poner sobre la mesa, digo yo, o sobre la tierra, para volver a sembrar y sentir que lo que tienen es valioso. Entonces, mi ejercicio es más decirles, es valioso, es un proceso lento, pero que definitivamente en algún momento va a tener muchos frutos, como todo, ¿no? Y explicarles un poco mis experiencias desde afuera. Luego ellos me comentan de sus productos, cómo los transforman para ser parte de su alimentación. Y de ahí me baso para hablar con los chicos de la cocina, contándoles estas historias y con las herramientas básicas de la cocina, experimentar con el producto, hasta que encontremos una forma de cómo se comporta este producto y cómo podemos ya empezar a hacer un desarrollo creativo. Y es importante y fundamental como la opinión de ellos, cómo sienten los productos, y es un ejercicio de probar, oler, sentir, tocar, ver la transformación del producto, si está en calor o está en frío. Entonces como que todo este es un ejercicio en el que todos estamos haciendo un aporte importante y cada quien está desarrollando sus capacidades. Se me ocurre que tú haces es un proceso de investigación. A veces uno no sabe mucho qué es lo que realmente está haciendo. Yo me dejo llevar mucho por la pasión, me gusta esto y el objetivo principal es mi filosofía de vida del compartir el conocimiento, la importancia de que no se muera en la persona en el momento que haga falta, sino que realmente evolucione. ¿Por qué? Porque creo que algo del pilar de las cosas que yo tengo en mi cabeza como importantes es la seguridad alimentaria y parte de ahí, de cómo podemos ir enseñándole al otro toda nuestra cultura, y que en momentos de crisis como ahora puedan pegarse de ahí para crear algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es como la seguridad alimentaria y ahora claramente la sostenibilidad, cómo podemos ser sostenibles cuidando todos los puntos. No es fácil, no es una tarea fácil, Marisol, porque son 12 años tratando de que la gente le crea a uno el cuento de lo que quiere hacer, que quizás en momentos era pues no era nada valioso. Yo creo que ahora va a ser un poquito más valioso y las circunstancias le está dando ese valor al campo y ese valor a esos conocimientos ancestrales. Sí, cuando tú hablas de seguridad alimentaria, ¿qué estás queriendo decir con eso? Porque pues claro, es una palabra que está en todas partes, pero digamos, ¿cómo tú la concibes? Si mi cocinero entiende un poco que voy a decir, llevar la papa a la cocina tiene un proceso de trabajo fundamental que tiene que ser valorado,
él va a empezar a valorar desde la piel hasta el último milímetro de la papa. Entonces, eso va a permitir que él tenga un conocimiento de la producción, del campo, del trabajo y claramente de la transformación. Porque muchos de nosotros nos llega la cebolla y botamos la mitad y creemos que solamente una parte de la cebolla es funcional. Pero cuando tú reconoces que el trabajo es tan fuerte en el campo que realmente sembrar una cebolla y que crezca una cebolla para llevarla a la olla es un proceso largo y que el precio que realmente tiene es muy pequeño para el valor, para el trabajo que ellos hacen. Entonces uno empieza a tener hacer una cadena de valor que cuando pasan estos temas de crisis nosotros podemos ser funcionales dentro de esa misma cadena de alimentación. No sé, me voy a poner a sembrar, porque ya le damos la importancia, ¿sí? Un cocinero, antes de ir a cocinar, que pues cualquiera quizás puede ir a batir un huevo y en este momento alimentarse, pero cuando le pone ese valor al producto, entiende que debe tratarlo de una forma especial. Entonces, la seguridad alimentaria también trata de cómo tú proteges tus semillas, cómo proteges tus recetas, cómo proteges tu cultura y de verdad la haces valiosa en momentos de crisis. La gente, comer es algo fundamental para el ser humano y hay que cuidarlo. Con esa responsabilidad en la comunidad. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? ¿Cómo has generado esa conciencia y esa responsabilidad en tu comunidad y en el país, pues, con los otros interlocutores? Primero, yo creo que demostrando, ¿no? Ay, cómo Jennifer hace todo esto, ¿no? Cómo vive allá y cómo sobrevive allá y contándolo. En los momentos como en estos espacios, contar, hablar, transmitir lo que sé a otros. Eh, y desde luego demostrando que es posible, pero contando la verdad, ¿no? Porque todo a veces se ve como color de rosa, ¿no? Qué fácil todo lo que está pasando, esta persona se ganó la lotería. Y no, es un ejercicio grande para que la comunidad empiece a tener esa credibilidad. En Los Cocineros algún día hice un ejercicio y fue como que me di el lujo, digo yo, porque a pesar de ser un restaurante, es un negocio de donde nosotros vivimos todos los que estamos trabajando allí. Pero cerramos un día el restaurante, en un día entre semana que no es tan movido en mesitas, y nos fuimos todos a sembrar, a arar la tierra, cada uno hicimos una minga, que es como todos, tú llevas una panela, el otro lleva todo lo que tengan, no necesariamente tenían que ir a comprar al supermercado o algo, sino lo que tenían dentro de su propia casa, compartirlo, cocinar y ir a trabajar en el campo. Esto genera una labor de conciencia cuando a mí me meten en el cuento, ¿sí? Porque uno puede hablarlo de millones de formas y uno puede tener el discurso perfecto de la vida, pero si no hay una manera en la que físicamente se pueda demostrar o que te introduzcan a esa forma de educar a los chicos y decir, mire, todo lo que hay que hacer en el campo, o sea, imagínense, tú y estuvimos todo el día y solo abrimos los surcos y las semillas y hay que esperar como 5 meses para que salga el maíz y más, porque el maíz... Entonces, ese ejercicio es importante como en el tema de educar a los chicos que están en la cocina, ¿no? Y el ejercicio de más que educar al campesino es, no sé, creo que darle el valor que ellos merecen, decirle su trabajo es importante, ¿sí? Y compartirle, mire lo que yo hice con los frijoles que usted me vendió y pruebe lo que se está haciendo. Entonces ellos van a entender, uy, se puede hacer otras cosas con los frijoles, ¿sí? Al final ellos son muy importantes en esta cadena de valor porque ellos han creado recetas desde las necesidades que se presentan en el campo, en el mundo, no solamente en Colombia. ¿Y cómo es la educación a los comensales, a la gente que come que disfruta con tu comida? Esa es la tarea más difícil que nos ha correspondido a todos los cocineros que nos hemos lanzado a estas propuestas tan osadas de la cocina colombiana y la cocina local. Que los comensales empecemos a creer más en los productos colombianos y los productos que nos pertenecen a los productos de afuera, ¿no?
hay siempre en Colombia nos han seccionado, ¿no? Desde quién es el más arriba y quién está más abajo, ¿sí? Entonces estos productos son para estos y estos productos son para estos. Pero yo creo que todos los productos tienen un valor importante en nuestra gastronomía y de llegar al comensal a enseñarle, decirle, hey, deja de comprar salmón y cómprale el pescado, qué sé yo, la sierra o otros pescados que no son tan famosos en la industria. Es un trabajo de que el mesero tiene que saber muy bien qué es lo que va a vender, ¿no? Tiene que meterse en el cuento y buscar estrategias también publicitarias que permitan dar el reconocimiento al cultivador, contarle una historia al comensal, aprovecharnos de muchas formas de llegar a estas personas, porque ellos definitivamente son los que van a generarle el valor de que todo esto pues crezca de una manera eh, exponencial para que al final nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Y Entonces el ejercicio, sostenible, y exacto, pero sostenible. el ejercicio del comensal es rudo porque ya los menús en los restaurantes no son como hay arroz tan, 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 sino son mucho más didácticos. Entonces hacemos menús didácticos que le permite al comensal entender y centrarse en eso. Siempre hemos dicho que a los colombianos, o yo no sé, yo creo que a los colombianos, y puede ser general lo que voy a decir, nos da pereza leer. A nosotros nos gusta todo menudito. Por eso es que caemos en falsas, rápidamente en falsas promociones, porque leemos lo en letra grande y se nos olvida leer la letra chiquita, y eso nos pasa a todos. Entonces, hemos creado menús más didácticos, con dibujos, con la representación del producto, con un dibujo del producto, con el nombre del comensal, con tableros gigantes informativos desde la tierra de donde viene y la persona que lo siembra. Eh, Apoyándonos ahora de la tecnología para contar y mostrar al personaje y esperando también que el periodismo se enamore de esto para que lo pueda mostrar a mayor número de personas. Entonces, es esa labor la más compleja, pero ahí vamos. Creo que utilizamos estas herramientas para poder enseñarle y educar a nuestros comensales de la importancia de nuestros productos. Y pasa lo contrario, es decir, que también el comensal eduque, retroalimente de cosas que Claro, uno aprende. ¿Cómo es? claro, el comensal, cuando el comensal realmente entiende el restaurante al que está yendo, que no es como el restaurante donde voy a ir a comer, que tengo 40 minutos para comer, sino que me voy a disfrutar de verdad de la importancia de la comida, y se toma el tiempo de escuchar y se enamora un poco de la historia, empieza él a evolucionar. Es impresionante cómo este personaje con la comida empieza a acordarse porque la comida genera eso, recuerdos. Entonces, sacan los recuerdos y lo lindo de que podemos, cuando logramos sacar el recuerdo de un comensal, es que el comensal nos cuenta una historia que nos aporta muchísimo. Entonces es la devolución. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi abuelita hacía este producto, imagínense que ay no, lo cocinaba en una olla de barro, lo ponía con esta leña, le ponía, entonces ahí empieza a hacer la retroalimentación cuando el comensal se conecta con la historia y nos cuenta su propia historia. Entonces, esto es una labor de comunicación, una labor muy pasional a lo propio, y yo creo que el ejercicio está en demostrarlo, ¿no? En sentirlo y hacerlo sentir. ¿Tú te imaginaste que ibas a llegar a este espacio a este espacio no de conversaciones, sino a este espacio de tu vida, donde has logrado este nivel de aprendizajes? Como que son muchas capas de aprendizajes. No, yo creo que te decía al principio, yo como que solamente tengo como una cosa en mi cabeza y es mi filosofía de vida a la que yo quisiera nunca traicionar, porque al final hay un capitalismo que te obliga a traicionarte a sí mismo con tus principios, y está ahí, está como el diablo bueno, todo el tiempo, ¿no? Sí, pero, pero desde luego me doy cuenta de lo que he aprendido gracias a mis comensales, porque es como que los comensales también te dicen como, wow,
¿en serio sabes todo eso? ¿Y en dónde lo has escrito? Y uno es como, no, nunca me he puesto a pensar que lo debo escribir porque creo que la comunicación verbal ha funcionado y ha sido mucha gente la que se la ha llevado. Pero yo jamás imaginé estar en este ejercicio de educar. Y si nos ponemos a pensar, Marisol en algún momento estaba en una presentación y el tema era cómo enseñarles a los chicos a que me ayudaran a hacer una receta. Y uno empieza a desarrollar una forma y un lenguaje propio, no necesariamente un lenguaje culinario, sino un lenguaje mucho más táctico para que el otro que está a mi lado esté aprendiendo y aparte pues me esté así echando una mano. Y ahí un periodista me dijo, oye, tú tienes como una virtud para enseñar. Y yo le dije, bueno, yo no sé, pero yo creo que como he trabajado con personas en la cocina que no han estudiado cocina, pues uno se busca la forma de transmitir el conocimiento y de que todos estemos como en una misma línea. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, Um, cómo son esas indicaciones, lo que llamas tú esas estrategias? yo creo fielmente que una cocina creativa y de producto local, como de desarrollar cosas como las que hacemos en Mestizo, que no es el ajiaco, porque quiero ser muy, eh, digamos, quiero decir que para mí el ajiaco es como el ajiaco, ¿sí? No hay un cambio distinto a ese, esa es la sopa que tendríamos que aprender a hacerla como nos enseñaron, y lo que nosotros hacemos es una cocina que exalta el producto. Entonces, cuando estamos haciendo ese ejercicio, no es una receta tan sencilla, porque empezamos a entender que cada quien huele, percibe, siente distinto. Y a mí me parece que entender el pensamiento también del otro y trabajar con las diferencias es fundamental, porque así se forman los equipos. Y es el ejercicio de preparar la comida y decir, bueno, ¿a ti qué tal te parece salado, dulce? Y nunca predisponer la cabeza de nuestro cocinero. Yo no le estoy diciendo, es que esto es dulce porque es dulce, no. Antes de yo imponer mi percepción de la comida, quiero escucharlo a él para poder ser una guía y que él entienda cómo podemos empezar a cocinar y estandarizar una cocina que prácticamente nace digamos, en este caso de Jennifer Rodríguez y lo que ella tiene en su cabeza y cómo hago para que el otro pueda entender lo que yo tengo en mi cabeza. Esto ha sido un ejercicio muy complejo y ha sido un ejercicio definitivamente de mucha percepción y de sentarnos todos en el diálogo, de entender al otro y de dejarlo ser también. Si tú tuvieras la oportunidad de estar en relación con un educador, ¿qué te gustaría darle como de consejo? No sé si la palabra es consejo, no sé cuál es la palabra exacta, pero sí tendría que ver, ¿qué te gustaría enseñarle a él de lo que tú has aprendido de todo este proceso tan interesante que llevas de estos 11 años de estar aprendiendo y enseñando? Porque ha sido como unos loops de complementarios. Con mi experiencia de haber estado en el colegio, pasando por la universidad, etcétera, eh, yo puedo, digamos que decir que lo que más me ha llenado a mí en la vida ha sido las experiencias físicas, ¿sí? Eh, Creo que los libros y los recetarios hay muchos. En Google hay millones de recetas que tú puedes llegar y coger y ponerte a preparar en la cocina y ya hice un omelette o hice un ajiaco o hice un arroz, ¿sí? Pero yo creo que es llegar al fondo de eso, explicarnos cómo se transforma un arroz duro en algo tan blandito, ¿sí? Cómo podemos ver, percibir los cambios, eso es fundamental. La parte, yo Pero siempre hablo espera un mucho. minuto, eso de los cambios está muy importante. A ver, descríbenos cómo es el proceso de reconocer eso. De los cambios, yo siempre digo y es como pongo el arroz y empiezo a contarles a ellos la historia desde el arroz. Mira, ponemos el aceite, pasa esto, se va a freír y esto tiene una parte muy conceptual de la cocina, de la física, de la transformación del producto,
de la alquimia, que es algo que podemos encontrar, pero también tiene una transformación física que podemos estar observando. Entonces, la observación y el diálogo con el alumno es importante, ¿sí? Dejar que ellos también puedan observar. Y adicional a eso, yo creo que, pues sí, los libros existen y cuentan historias interesantes y uno se apoya de eso, pero también desarrollar esa habilidad de la comunicación, cómo me comunico con mi entorno, cómo me conecto con él, la experiencia de vida, es como dice la mamá, eh, ojo que si pasa por ese hueco se cae, pero si me caigo, pues voy a aprender. Este es el proceso que yo creo que a veces en la educación, a veces nos quedamos cortos, ¿sí? Porque nos dan una serie de parámetros y de cosas y no nos están dejando el pensamiento libre a lo Experimentar y a experimentar. Y tú nos decías una cosa muy importante sobre el tiempo que me parece que en este momento es muy importante recuperar. Claro, yo creo que lo que más he aprendido, y es que vamos en una constante de afán, de llegar al éxito, y nos cuentan historias de éxito, y nos muestran a los grandes filósofos, y nos muestran, pero no nos muestran que ellos tuvieron una serie de consecuencias, de sufrimientos, de tristezas, de procesos de obstáculos. Si a nosotros nos cuentan que no es tan fácil, vamos a entender que llegar al éxito no es algo, empezando que para mí el éxito es realmente estar muy tranquilas haciendo lo que me gusta, ¿sí? Y disfrutándomelo más si realmente hay un reconocimiento o no. Esa forma de calificarnos, de ponernos en el 10 o en el cero, no es realmente que nos haga distintos. Yo creo que cada uno tiene un poder interno y el ¿Y educar. cómo la cocina te enseña eso? Eh, como a no calificar, es porque en la cocina hay mucho, no, al no, ¿te refieres más como al reconocer la virtud de cada uno de ellos? No, no, lo que tú estabas diciendo muy bien sobre el éxito, que hay afán para alcanzar la meta y todo eso, pero tú estás identificando esos aprendizajes importantes que la cocina te han dado en relación a a esas temporalidades. ¿Cómo conectas ese clic que haces sobre el éxito y la potencia que tiene la cocina, el cocinar? Los tiempos que tiene la cocina para entender que la vida tal vez es así en ese, no sé, tú eres la que tienes más la experiencia que... Eh, yo pienso que en el ejercicio de lo que ahora estamos haciendo y nos propusimos como cocineros, me he dado cuenta, como por muchas experiencias alrededor, que a veces del afán solo queda el cansancio y es como que si me cocino algo muy rápido probablemente se me va a quemar, ¿sí? A diferencia que si hago algo lento, porque es que hasta nuestros mismos ancestros y nuestros abuelos nos han enseñado. O sea, si nosotros vemos cómo cocinaban nuestras abuelas, ellas empezaban a poner la olla desde muy temprano, desde las 9 de la mañana para tener almuerzo a las 12, ¿sí? Y ahí de ahí yo me agarro a muchas cosas, que la sazón depende del tiempo y de la paciencia, y que la vida es exactamente lo mismo para poder obtener un resultado positivo de lo que quieres. Entonces, una buena comida requiere de tiempo, no es un tema que se desarrolla en 45 minutos. Y en ese mismo sentido, pues también el éxito, ¿verdad? Es toda una cocción. Es toda una opción. Y yo siento que el éxito es eso, como al final la satisfacción de poder recibir la comida y disfrutarla con tranquilidad, comer con tranquilidad, saborearse cada cosa y sentirlo. Es eso, cómo me estoy alimentando y cómo estoy disfrutando esto, a diferencia si me lo como súper rápido y ni siquiera me di cuenta qué fue lo que comí. Entonces también aprenderíamos sobre los sentidos y el valor de tenerlos en cuenta, ¿no? Es muy importante. A mí la cocina me ha ayudado a desarrollar una sensibilidad impresionante que yo pensaba que era la persona más insensible de la vida, pero conectarme con la cocina me ha llevado a hacer diferentes analogías hasta con mi vida y a entender y a percibir las cosas de otra forma, a entender al otro, a aprender a ser un poco más tolerante, no a exigir, sino que cada quien tiene unas habilidades especiales y que van a complementar el equipo
que permite que el sueño se reproduzca y se haga realidad. Es un mundo lleno, lleno de caminos de aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que todas las profesiones tienen un proceso de aprendizaje y las profesiones más, como ese desarrollo de la parte artística de los seres humanos nos permite desarrollar una sensibilidad importante para nosotros. Es como el equilibrio. Súper, súper amplio el camino de los aprendizajes y súper amplio el camino de la retroalimentación que tiene para el maestro ver que ciertas actividades que son absolutamente necesarias para la supervivencia, como es, que es como es cocinar, es como un libro abierto de aprendizajes. Y eso es lo que tú has hecho con tu vida, ¿cierto? Sí, ha sido un proceso de aprendizaje que no termina. Seguiré aprendiendo. Muchas, muchas gracias, Jennifer. Ha sido como una conversación que se nos pasó en 5 minutos porque como que entramos a tu cocina, a tu vida, a tu sensibilidad, a tu entorno, a tu municipio, a tu región, a tus ingredientes. Muchas gracias. A ustedes, ojalá se llenen de preguntas. Jennifer nos las contesta si tienen preguntas en relación a esta conexión entre la práctica cotidiana de cocinar y de recuperar los ingredientes y el aprendizaje y la enseñanza. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.